¿En qué se basa la estética del romanticismo? La estética del romanticismo se basa en el sentimiento y la emoción, más que todo en el quebrantamiento de todos aquellos patrones de las épocas anteriores, clasicismo, neoclasicismo y el racionalismo. Nace con el deseo febril y relevante de querer aplazar toda la serenidad, la cotidianidad. Para el romanticismo, la imperfección es el símbolo neto de la belleza, y el hecho de que los movimientos culturales antiguos fueran tan metódicos y perfeccionistas llevó a este movimiento a hacer la revolución contra estos. En su totalidad, el romanticismo es un frasco de imperfecciones, impulsos, sentimientos y emociones descarriladas y descontroladas. La irracionalidad domina. No se piensa, se actúa. El raciocinio para este movimiento cultural no queda en segundo plano, queda muchísimo más abajo, ya que en esta época todo se basa en la neta expresión, conductas llenas de vigor plasmadas de diversas maneras para transmitir emociones y demás cosas que solo el romanticismo en su época fue capaz de hacer. Características del romanticismo. El romanticismo es una reacción contra el espíritu racional crítico de la Ilustración y el clasicismo, y favorecía ante todo la conciencia del yo como entidad autónoma, la primacía de genio creador de un universo propio, el poeta como demiurgo, valoración de lo diferente frente a lo común, lo que lleva a una fuerte tendencia nacionalista, el liberalismo frente al despotismo ilustrado, la originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo que hace único. La creatividad frente a la imitación de lo antiguo hasta los dioses de Atenas. La nostalgia de paraísos perdidos, la infancia o de una nación. La obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada. Bien, entonces, ¿cuál era el objetivo del romanticismo? Bien, era simple, era mostrar al ser humano en su naturaleza y simpleza, desarrollándose, actuando sin tapujos ni limitaciones y demostrando y expresando todo aquello que apaciguaba la razón, haciendo que de esta manera floreciera la verdadera personalidad sin temor a ser juzgados por ser imperfectos. El romanticismo se enfocaba en eso, en el amor propio y en el amor al prójimo, con sus defectos y virtudes, con sus arrebatos y encantos. Igualmente, el movimiento buscaba una renovación de temas y ambientes y, por contraste, el siglo de las luces prefiere los ambientes nocturnos y luctuosos y los lugares sórdidos y ruinosos, venerando y buscando tanto las historias fantásticas como la de superstición. Desde esta perspectiva, la aportación del romanticismo al arte fue la ampliación del concepto de belleza, que a partir de ese momento aumenta su concepción para incluir nuevos valores como la expresividad, la realidad, lo infinito, y que derivarán en lo pintoresco, el realismo y lo sublime, pero además también dará lugar al valor de la frialdad. De la estética en la literatura del romanticismo. Perdón. La estética del romanticismo se basa en el sentimiento y la emoción, en cómo crear la música, pintar los sentimientos de manera sobrehumana, que revela al hombre un reino desconocido que nada tiene que ver con el mundo de los sentimientos que les rodea. Tiene también el proceso que incluso géneros didácticos parecen renovarse con la aparición del cuadro o artículos de costumbre. La prevalencia del individuo hace que empiecen a ponerse de moda las autobiografías, como las memorias de ultratumbas de franceses como el del René. También surgió el género de las novelas históricas, la novela gótica o de terror, así como la leyenda, y se presentó atención y a géneros también medievales, que la bala y el romance empiezan a escribirse, de novelas aventureras, folletiles o novelas por entregas. El teatro fue
el gran vehículo de comunicación de la expresión romántica en la era general más popular, y a través de él se canalizaron sus anhelos de libertad y de sentimientos nacionales. La poesía trató de liberarse de los perspectivismos neoclasistas y se refirió a cantares los aspectos marginados de las convivencias sociales de forma diferente a la ilustración Shakespeare, que había destacado en géneros didácticos. El romanticismo sobresalió sobre todos los géneros líricos y dramáticos. En este caso, crearon géneros nuevos como el melólogo o el drama romántico, que mezcla prosa y verso y no respeta las unidades aristotélicas. También hubo Víctor Hugo. Empezamos con uno de los grandes exponentes de la literatura, que fue Hugo, un dramaturgo, poeta y novelista, además de uno de los principales referentes del romanticismo, literatura de la época. Además también tuvo una faceta en la política, comprometiéndose y sacando a la luz los principales problemas que habían en Francia en el siglo XX, ¿qué tal? Y cómo representaban en sus obras literarias, que dio a demostrar en muchas de sus obras todo lo que estaba pasando en Francia, y con obras y novelas muchas personas se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando en sus alrededores. Víctor también trató de la diferencial entre géneros literarios desde la época hasta la estricta narrativa. Entre sus obras nos encontramos con la mundialmente conocida La Miserable, que dio a demostrar muchas de las cosas que estaban pasando en sus alrededores. Edgar Allan Poe, cuando hablamos de Edgar, nos estamos refiriendo a uno de los mejores escritores, no solo del romanticismo, sino también del mundo en general. Este escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense está considerado como uno de los principales exponentes del relato corto, convirtiéndose en el propuesto principal del género en esa etapa. Su tendencia a basar sus obras en el terror, visto desde la temática más bien gótica, hacen que su legado como escritor sea una de las piezas más grandes y importantes del ángulo en este estilo. Estética en la pintura del romanticismo. La pintura romántica apela al subjetivismo y la originalidad. Se inspira en escenas violentas, como es en la carga de los mamelucos de Goya. Tiene un gusto por el dramatismo que utiliza para remover el sentimiento al público. En cuanto a la expresión, utiliza con frecuencia fuertes contrastes de luz y sombra, como es el claroscuro. El colorido es característico del romanticismo, pues prevalece como el dibujo que asume un papel secundario. La pincelada se hizo visible, impetuosa, el empaste es en general grumoso y espeso, de manera que la pintura adquirió una naturaleza táctil que reforzaba su carácter de creación impulsiva y espontánea. A veces el acabado del cuadro tenía un aspecto. Las primeras pinturas creadas en el romanticismo se trataron de enfocar en el amor hacia un objeto, un lugar o una persona, cambiando de este tema la perspectiva del espectador.
para que éste, en vez de observar simplemente una obra de arte, experimentara en su propia piel el sentir la emoción de aquella obra. Posterior a eso, los artistas deseaban innovar en aguas más turbulentas, algo más controversial que destallara a la vista, así que se comenzaron a mezclar lo que eran todos los sucesos trágicos, reales y viceversales de la época, como las guerras y luchas, con el romance, haciendo que las obras resultaran un tanto agridulces para el espectador. Los cuadros de los artistas que se desviaron hacia esta tendencia narraban la historia de amor y desamor sin necesidad de palabras, aun así fuera trágica o nostálgico. Para los espectadores era algo maravilloso de lograr presenciar dichas emociones tan precisamente marcadas en cada pincelada. Características de la pintura del romanticismo. Entre las principales características de la pintura del romanticismo tenemos las siguientes. Es el primer movimiento cultural que se extendió en toda Europa. El romanticismo surgió en Francia, Alemania, Reino Unido y España. Los pintores románticos priman la subjetividad y el individualismo. Así se busca explorar estados emocionales y psicológicos al objeto de mostrar cómo son los protagonistas de las historias y acontecimientos que se desean plasmar. Especialmente los autores se centraron en mostrar la naturaleza pintando al aire libre y observando el paisaje, la atmósfera y el cielo, elevando la pintura del paisaje a un nivel más elevado. Se busca la originalidad y la individualidad, y para dejar de lado el academicismo, y se opta por las obras inacabadas e imperfectas. El romanticismo también estuvo relacionado con la aparición del nacionalismo, reivindicándose el folclore, las tradiciones y paisajes locales. Los pintores románticos ofrecieron toda una iconografía que ayudó a forjar a identidades nacionales. Los ideales de la Revolución Francesa de 1789 son también una inspiración y lleva a los artistas a comprometerse desde el punto de vista político y social. Eugène Delacroix, 1798-1863, fue otro de los artistas románticos con más fama de la época. En sus obras se puede ver alguna que otra reminiscencia del clasicismo, pues conoció a Géricault en el estudio de Gering, y ambos influyeron mucho en sus pinturas. Se especializó en pintar cuadros de grandes formatos y en estudiar a los grandes maestros del barroco en el Museo del Louvre, atrayéndole mucho las pinturas de Rubens, Rembrandt y los pintores venecianos. John Constable, 1776-1837. Fue el gran artista paisajístico de estilo romántico. Sus obras extraídas directamente de la naturaleza estaban llenas de verdad y autenticidad, e influyeron mucho en los pintores impresionistas, así como en los pintores franceses de la escuela de Barbizon. Sus cuadros son muy poéticos y en ellos suele presentar la campaña inglesa, siendo su obra principal la Catedral de Salisbury, para el cual realizó numerosos estudios sobre las formaciones de las nubes y de las condiciones climatológicas y lumínicas. William Turner, 1775-1851. Turner buscó la sublimidad de la naturaleza, pintando desastrosas tormentas nevadas o plasmando los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego, de una manera nebulosa, prácticamente borrosa, abstracta podríamos decir. La manera en la que éste era capaz de disolver los objetos y elementos en la luz y las veladuras de color tuvieron también una gran relevancia en el posterior desarrollo de la pintura impresionista. Entre sus obras más importantes destacamos Lluvia, Vapor y Velocidad. Entonces continuamos con lo que es la estética del romanticismo musical. Bien, este comenzó en Alemania partiendo de Beethoven y siendo seguido por otros artistas musicales. Este es un estilo musical imaginativo y novelesco, en el cual afectó a todas las artes y se desarrolló sobre todo en Francia, Alemania y Austria. En el romanticismo se cree que la música, por así decirlo, pinta los sentimientos de una manera sobrehumana y que revela al hombre un reino desconocido que nada tiene que ver con el mundo de los sentimientos que le rodean. Aquí surge lo que es la música programada.
dramática, que se define como la música instrumental relacionada con los textos poéticos, descriptivos e incluso narrativos, pero no mediante imitaciones de sonidos y movimientos naturales, sino mediante la sugerencia imaginativa. Con la aparición de Franz Liszt, se reconoce la música programática como género musical y los ideales de este se basan en la búsqueda de la unión total entre la literatura y la música, ligada con el deseo de renovar la música clásica. Este surge cuando se considera que las formas tradicionales ya estaban exhaustas. Liszt decía, la música debe pintar, describir y esto podrá hacerlo siempre que busque la inspiración de un campo ajeno al suyo, como la poesía. Entre las características de la música del romanticismo tenemos la mayor utilización del cromatismo, cambios armónicos y tonalidades menores, la armonía muy colorida, intensa y a veces ambigua. También está el uso frecuente de las modulaciones, es decir, el cambio de tonalidad, lo cual requiere al espectador más atención. También está la ampliación de rango y la variedad musical y el crecimiento en la importancia del virtuosismo, la implementación de pasajes muy técnicos con el objetivo de que el músico solista pueda lucir sus habilidades. Franz Liszt se destacaba en el piano por esto, creando composiciones para piano extremadamente difíciles en cuanto a técnica e interpretación. Tenemos además la inclusión de nuevos instrumentos en las orquestas sinfónicas como el pícolo, el corno inglés, el contrafagot y la tuba. Además está el aumento de tamaño en la orquesta, es decir, mayor número de músicos. El cúspide en la utilización del piano, tanto en forma individual como en la orquesta sinfónica, gracias a las cualidades expresivas que este tenía. También está la variedad de estilos musicales, incluyendo adaptaciones de danzas folclóricas y elementos nacionales. También está el fomento de la improvisación y por último la apreciación de lo exótico. Bien, entre los representantes de la música del romanticismo, en primer lugar tenemos a Beethoven. Beethoven fue una de las figuras más reconocidas del movimiento romántico. Este famoso compositor y pianista, nacido en 1770 en Austria, es mundialmente conocido por sus obras e influencias en la música clásica, pero también por su peculiar sordera a la edad de 25 años, pero que no le impidió seguir componiendo. Fue uno de los músicos del romanticismo que marcó un punto de reflexión y transición de la música clásica a la música romántica dentro de Europa, y su último gran éxito fue la Novena Sinfonía, terminada en 1823. Tenemos además a Franz Schubert. Este fue uno de los músicos del romanticismo austriaco más conocido, el cual tiene un repertorio de composiciones enormes, desde sinfonías, música sacra, música de cámara, música para piano, ópera y más de 600 obras vocales seculares. Como sucede con muchos autores, tuvo más reconocimiento tras su muerte que en vida, ya que otros músicos del romanticismo influyente de la época, inmediatamente este falleció, exaltaron sus composiciones musicales. Y por último tenemos a Louis-Hector Berlioz. Berlioz fue un compositor francés de gran renombre en el panorama de la música romántica y que realizó grandes composiciones y aportaciones a las orquestas modernas utilizando un gran número de músicos en sus conciertos. Si bien es cierto, su obra más destacable podría ser la Fantástica Sinfonía. Además, en vida, Berlioz fue más famoso por director de orquestas que por compositor. Periódicamente daba ciclos de conciertos en Alemania e Inglaterra, pero dirigía óperas y músicas sinfónicas, tanto suyas como la de otros compositores.